Y hoy, 8 de mayo, es el Día de la Virgen del Luján y nos tenemos que remontar al año 1887, un 8 de mayo, porque fue el día de la canonización. Es por eso que se elige este día donde se festeja, se celebra. Hay muchas actividades en Luján, allí en la Basílica, donde muchos fieles llegan durante todos los días del año, pero principalmente este día 8 de mayo. Vamos a compartir un relato donde se cuenta la historia de la Virgen y cómo llegó a la Argentina. La Virgen del Luján, la historia del milagro y por qué se celebra su día cada 8 de mayo. La patrona de los argentinos fue moldeada en Brasil por encargo de un hacendado portugués que vivía en Córdoba del Virreinato del Río de la Plata. Llegó a Buenos Aires en 1630, pero quedó a mitad del camino. La leyenda de sus orígenes y las razones de su veneración. Antonio Faría de Sá no podía saber que desde su pedido iba a surgir la patrona de los argentinos, la Virgen del Luján. La historia surge a la época del Virreinato del Río de la Plata. Se remonta al año 1630. Él era un hacendado portugués residente en la ciudad de Córdoba del Tucumán. Estaba construyendo una capilla en una estancia en Sumampa, en una región que hoy pertenece a la provincia de Santiago del Estero. Quería exponer y coronar esa edificación con una imagen de la Virgen María. Le solicitó el encargo a un navegante amigo suyo que vivía en Pernambuco, en Brasil. En marzo de 1630 llegó al puerto de Buenos Aires el navío del capitán y mercader Andrea de Juan con el pedido de Antonio Faría de Sá. La Virgen María estaba clasificada y acondicionada en un cajón. En otra caja, un regalo del remitente, la maternidad de la Virgen. La historia la resume un extracto del libro escrito por el padre Juan Guillermo Durán, De la frontera a la villa del Luján. Los comienzos de la gran basílica. En el camino real a Córdoba, allá por principios del mes de mayo, cuando la tropa de carretas se encontraba a orillas del río Luján, un paraje denominado del Árbol Solo. La imagen que representaba la Inmaculada Concepción determinó quedarse milagrosamente en aquel lugar para el amparo y veneración de los pobladores de la zona. La imagen de la Virgen no llegó a Córdoba. Los troperos descansaron en la estancia de Rosendo de Trigueros, a la vera del río Luján. Cuando al otro día quisieron continuar la travesía, no pudieron mover la carreta. No había modo de esfuerzo para hacerla mover. Algunos historiadores apuntan a que la carreta quedó inmóvil en una zona del Pilar, donde persistía un vado del río Luján, en la localidad de Villa Rosa. Allí hoy se levanta la capilla del Milagro de Nuestra Señora del Luján. Su relato cuenta que la Virgen había quedado al resguardo de un esclavo llamado el Negrito Manuel, hasta la muerte de Rosendo en 1671 y el abandono de las tierras. La Virgen fue adquirida por Ana María Matos, dueña de una estancia ubicada sobre las márgenes derecha del río en el partido del Luján. Los que acreditan esta historia dicen que alrededor de la capilla y en torno al culto que inspiraba en ese momento, comenzó a crecer una ciudad. Por último, la escultura mide tan solo 38 centímetros y está realizada en terracota, arcilla cocida. En 1763 se inauguró el primer santuario, pero la celebración anual corresponde al 8 de mayo de 1887, cuando el Papa León celebró la coronación canónica de la imagen, con la asistencia de altos dignatarios de la Iglesia Romana y también del Cabildo Eclesiástico Metropolitano. Hoy, 8 de mayo, Día de la Virgen del Luján.